Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día. Análisis de revistas, dónde publicar. Muchísimas gracias por estar, a las 114 personas que están ya unidas a nuestra emisión del día de hoy. Recuerden que esta sesión queda grabada y después va a ser disponible en nuestro canal de YouTube del Sevier Latinoamérica. Al final van a poder ver un poco de la dirección. Si quieren, alisten sus teléfonos celulares, sus cámaras, porque voy a presentar algunos códigos de barra de 2 dimensiones que seguramente ustedes van a poder acceder para tener algunos de los enlaces que voy a presentar el día de hoy. Entonces, bueno, avancemos. Lo primero que quiero hablar es acerca de qué son las revistas científicas y tal vez hacer un poquito de memoria, de historia con respecto al inicio de las publicaciones científicas. Y no sé si para todos es claro que la primera publicación científica, la primera revista científica, se publicó el 6 de marzo de 1665, hace 355 años. Es interesante pensar que, por ejemplo, Ecuador es república independiente solamente hace 190. Esta revista, que se llama Philosophical Transactions, es británica y es la más longeva revista científica del mundo. Tiene 335 años ya y todavía está publicando. Hoy día la van a encontrar como Philosophical Transactions A y B. Se dividió en dos áreas temáticas grandes. El editor de esta revista y además el editor y quien la publicaba, no voy a decir el publicista porque eso no tiene ese significado en español, fue Henry Oldenburg. Y es importante, esta es la carátula de la primera revista, lo que ustedes ven aquí, pero me pareció curioso también mostrarles que en 1665, hace 355 años, a principio de año, Margaret Porteous fue la primera persona que se dio por muerta en la gran plaga de Londres. Londres estaba pasando por una epidemia hace 335 años de peste bubónica, no de coronavirus como la nuestra, y esa epidemia mató a la cuarta parte de la población de Londres. O sea, de cada cuatro personas murió una. Más de 100.000 personas en 18 meses. En agosto del 65 cierran la Universidad de Cambridge porque ya la plaga estaba muy terrible. No sé si les suena similar a algo. Y un estudiante de esa Universidad de Cambridge, un jovencito que se llamaba Isaac Newton, se va para su casa en provincia, que se llamaba Lincolnshire. Y allá estuvo 2 años. 2 años duró la plaga. Bueno, más de 2 años en realidad. Y se dedicó a estudiar en su casa, a leer, juicioso. Después, esas lecturas que hizo se convertirían en sus libros Philosophy Naturalis, Principia Mathematica y Optics, que seguramente algunos de ustedes, si están en el área de ingeniería, habrán escuchado. En el fondo ven un grabado de una de las tragedias de la muerte por la peste, por la gran plaga en Londres, hace 335 años. Bueno, ¿y para qué son las revistas académicas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de que las revistas académicas existen? Primero que todo, tenemos que decir que son publicaciones periódicas, que son seriadas y que son revisadas por pares expertos, por personas como nosotros, que tal vez investigan en áreas muy similares. Son sostenidas por un comité editorial y un editor académico, y allí en esas revistas es donde se publican esos artículos académicos. Una revista científica es una publicación periódica que trata de recoger el progreso de la ciencia,
entre otras cosas, pues entre otras áreas, y además incluye informes sobre esas nuevas investigaciones. Esos informes de las nuevas investigaciones son justamente las publicaciones que cada uno de nosotros hacemos. Ahora, según Odelburg, la revista tenía que tener 4 funciones, principalmente. La primera, registrar el derecho de autor de la obra, es decir, que se sepa que cada uno de nosotros aportó al conocimiento de la ciencia en el mundo y que esto quede como un registro para toda la humanidad por toda la eternidad. Lo segundo es la certificación. Usualmente esto es lo que tiene que ver con la revisión por pares. ¿Y qué es la certificación? ¿Qué es lo que certifican los pares? Que la investigación se llevó a cabo correctamente. Porque los lectores de los artículos de esas publicaciones necesitan confiar en que lo que están leyendo es verdadero y quieren que esas afirmaciones sean aceptadas. Ojo, porque esto lo dijo Odelborg hace más de 300 años. La difusión. Los autores, o sea, cada uno de nosotros, quiere llegar a un público y ese público debe ser el público adecuado. Las personas que queremos que se informen sobre esos pequeños avances que estamos haciendo en nuestras publicaciones. Y los lectores quieren acceso a esa información. Archivo. Por supuesto, tanto el autor como el lector quieren que ese registro permanezca guardado en el tiempo de forma pública, que todos podamos acceder en el futuro a ese conocimiento que se generó en cualquier parte del tiempo y que podamos consultarlo, leerlo, entenderlo, citarlo, por supuesto, que la citación no es nada más que tomar ese conocimiento que se generó y utilizarlo para generar nuevo conocimiento. Ustedes ya han oído la frase de que la ciencia se escribe, avanza porque se hace en hombros de gigantes. Pues justamente es esto, ¿no? De esto se trata. Tenemos la posibilidad de conocer el pensamiento de grandes científicos del mundo en toda la historia de la humanidad gracias a estas publicaciones y por eso es que la ciencia ha avanzado como ha avanzado. Y a medida que ha pasado el tiempo, pues podemos agregar una quinta función tal vez, que es la navegación, porque ahora son muchas las publicaciones. Los lectores necesitan señalización y sistemas que les ayuden a encontrar esos artículos que quieren leer. Vamos a ir un poco a ese aspecto. Esto tiene que ver, primero, antes de llegar allá, quiero hablar de dónde publicar. Y seguramente ustedes, si siguen nuestras webinars que están publicados en nuestra página de Facebook, o entran a nuestro canal de YouTube del Sevier Latinoamérica Norte, van a encontrar varias charlas, varias conferencias en donde se habla dónde publicar. Y pues yo no pretendo repetir lo que ya está en esos videos. Quiero hacer algunos aportes adicionales con respecto a estos aspectos y tal vez profundizar un poco más en algunos de ellos. Sabemos y lo han dicho y ustedes seguramente lo verán publicado en muchos sitios en Internet que para escoger dónde publicar hay que tener en cuenta 3 aspectos principales. La calidad de la publicación, la audiencia a la cual quiero llegar y el impacto. Generalmente esto responde a 2 preguntas, ¿no? ¿Cuál es la mejor revista en la que puedo publicar? Y tengo mejor entre comillas, porque mejor tiene que ver justamente con esas metas, esos objetivos, esos intereses que cada cual tiene. De pronto, si yo soy profesor de una universidad que tiene beneficios, eh, eh, incluso en dinero, por hacer publicaciones en cierto tipo de revistas, pues entonces voy a estar interesado en publicar en algunas de esas revistas que cumplen con esos requisitos. Si soy un estudiante todavía de pregrado, de pronto lo que quiero hacer es lograr mi primera publicación. No me importa tanto en qué lugar, sino poder empezar a publicar. De pronto, si soy un estudiante de posgrado o un estudiante o un postdoc, me interesa obtener el mayor impacto posible de esas publicaciones para buscar una plaza de trabajo definitiva. Entonces, estas 3 son, digamos, las características más relevantes que deberíamos respondernos para poder encontrar esa revista que quisiéramos
fuera la mejor para nosotros de acuerdo a las necesidades que cada uno de nosotros tenga. Y hablemos entonces de la calidad. La calidad en las revistas, básicamente en las revistas científicas, tiene que ver con este aspecto, buenas prácticas editoriales. Que la revista tenga implementadas buenas prácticas editoriales. Hay revistas que están naciendo, hay revistas jóvenes, hay revistas mucho más maduras, y a medida que el mundo editorial de una institución va madurando, pues se van incorporando mejores prácticas en ese trabajo editorial. Pero yo como autor, ¿cómo hago para saber si esas prácticas están siendo implementadas o no? Es muy tedioso, sería muy tedioso tener que llamar a todas las revistas en las que quiero preguntar, pedir una entrevista con el editor y preguntarle si hacen esto o lo otro. Para eso tenemos algunos proxies que llamamos, algunas aproximaciones que nos pueden dar una visión de esto. Por ejemplo, ustedes pueden buscar en la revista si los comités editoriales son plurales, plurales tanto tanto en género como en disciplinas, por supuesto, dentro del área temática de la revista, como a nivel geográfico, diferentes universidades, diferentes países, diferentes nacionalidades. ¿Por qué? Porque esto le permite a usted saber que tiene una visión diversa de la ciencia, que tiene una visión amplia de la ciencia, la revista, ¿no? La revista como tal. Y de esta forma sus aportes van a ser valorados mejor. Que si es un grupo que es endogámico, va a ser mucho más difícil que si su propuesta es disruptiva, sea valorada con el mismo interés, digamos. Lo otro es que sea revisada por pares expertos. Entonces, estos pares tienen que entender cómo aporté al conocimiento y me tienen que retroalimentar positivamente, por supuesto. Entonces, perdón, objetivamente. No tanto lo positivo, sino lo objetivo. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan y para ello también en la revista ustedes pueden ver la forma en que se es la revisión por pares, cuáles son los requisitos para esas revisiones, tanto para ustedes como autores como para los revisores. Otro aspecto muy importante es la periodicidad de la revista, que los números estén saliendo en las fechas que tienen que salir, que no haya retrasos en las publicaciones. ¿Y esto por qué? Porque nos evidencia que el funcionamiento de los procesos editoriales están en un nivel profesional. Y esto nos da luces de que la calidad de esa revista tiene un nivel superior digamos, al promedio o a una revista que esté iniciando. Y la forma de distribución. Esto también es supremamente importante porque nos va a dar alguna evidencia de cómo funcionan esos procesos editoriales. Ahora, la forma de distribución también va a tener una implicación en el alcance de la revista, en el impacto de la revista, porque pues ustedes saben perfectamente que no es lo mismo hoy día publicar solamente en medios análogos que en digitales. Pero bueno, lo que les quiero decir es que los índices como Scopus, por ejemplo, dentro de varios índices que hay, tienen una tarea. Su tarea es verificar objetivamente por una serie de procesos bien especificados, bien definidos, ya con muchísimos años, bien probados, que estos aspectos que tienen que ver con la calidad y algunos otros más se cumplen por parte de las editoriales de las revistas científicas, de forma tal que este aspecto de calidad, pues ustedes lo pueden hacer individualmente, como les digo, haciendo esa revisión, o pueden confiar en el trabajo que hacen los índices, este trabajo que les tomaría a ustedes un montón de tiempo, pues no quiere decir que no le toma el mismo tiempo a los índices, les toma el mismo tiempo. Por ejemplo, para Scopus esta revisión puede tardar cerca de un año en revisar todos estos criterios y otros más, pero ya les hicieron la tarea. Entonces, por eso es que la gente utiliza los índices para buscar
algunas revistas, porque este criterio de calidad, que repito, lo podrían llevar ustedes a cabo la verificación, pues lo hacen los índices, ese trabajo lo hacen los índices por ustedes, o por todos nosotros más bien. Bueno, otro aspecto, la audiencia. Entonces, aquí hablemos de varios temas: el alcance, la distribución y el acceso. El alcance, necesitamos saber si mi publicación, yo quiero que tenga un alcance, o es una publicación que tiene un alcance institucional, por ejemplo. O sea, que solamente le importa a mi universidad, o lo que se habla en esa publicación es solamente institucional, o es un tema que es de interés nacional, pero de pronto a nivel internacional no, no tiene mucho interés, eso lo saben ustedes como autores. O, por ejemplo, es importante para Latinoamérica, o para países hispanohablantes, o para países de la región andina, en fin, a nivel regional. O su publicación está moviendo las fronteras del conocimiento y tiene un alcance global, y ustedes así quieren que se entienda esa publicación. Entonces, ese alcance ustedes lo pueden evaluar, por ejemplo, si vamos a utilizar los índices como sugerencia del slide pasado, de la diapositiva pasada, pues ustedes pueden encontrar índices nacionales, pueden encontrar índices regionales y pueden encontrar índices globales, en los cuales van a encontrar revistas que tendrían esos alcances, y allí podrían ustedes pensar en buscar esa publicación que sea de su interés, esa revista, ese título. Bien, ahora hablemos de la distribución, un poco más de lo que estaba mencionando anteriormente, ¿no? La revista publica en papel, o tiene publicación web, o ambas, en papel y también en internet, que hoy día ya es más exótico. Pero esto es importante porque ustedes van a poder saber, pues claramente, que una publicación que esté dentro del ámbito del mundo digital va a tener, qué pena por el ruido del avión, va a tener, eso quiere decir que está acabando la pandemia también, ¿no? Debe ser una buena noticia. Va a tener mayor difusión que una revista que solamente lo haga por medios análogos, en donde los costos pues aumentan y los tiempos de distribución también, sobre todo los tiempos, son muchísimo más altos. Y lo otro tiene que ver con el acceso. Entonces, yo como autor tengo la potestad de decidir qué permisos le otorgo a mi editor con respecto a esta obra que yo creé. Entonces, yo quiero concederle todos los derechos a un único editor, o quiero concederle todos los derechos, por lo menos los patrimoniales, porque los morales no se pueden conceder, a todo el mundo, por ejemplo. ¿A cuáles derechos hago mención? Al derecho de reproducción de la obra, al derecho de adaptación o transformación de ese artículo, al derecho de publicarlo, de distribuirlo y de comunicarlo y ejecutarlo públicamente en medios tanto análogos como digitales, por supuesto. ¿Esto cómo se logra? Pues a partir de las licencias de uso. En nuestros países, en Latinoamérica, en Iberoamérica, de hecho, y para todos los países del mundo en realidad, menos la comunidad del Commonwealth, de los países anglosajones, funciona eh, el derecho de autor. Para los países anglosajones, sin embargo, funciona el derecho de copia, también conocido como el copyright, que no son lo mismo. El derecho de copia no contempla los derechos morales de autor, son básicamente algunos de los derechos patrimoniales, mientras los derechos de autor que manejamos en nuestras legislaciones, en nuestros países, contemplan tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales de autor, y esto es importante que ustedes lo sepan cuando están buscando una revista, qué tipo de licencias, qué tipo de permisos maneja la revista para que estén de acuerdo a sus intereses. Para manejar este asunto, los países anglosajones, o el mundo anglosajón más bien, ha generado una alternativa que se llama Creative Commons, en la cual
va en contraposición, digamos, al copyright, porque el copyright es todos los derechos cedidos. Con el Creative Commons usted puede escoger qué derechos puede conceder o quiere conceder y cuáles no. Esa es la diferencia. Y hablemos ahora un poco del impacto, por supuesto. Entonces, el impacto tiene que ver con una característica fundamental y es la difusión del conocimiento. Porque a medida que el conocimiento se difunde, va generando impactos en diferentes capas de la sociedad. El impacto de las publicaciones científicas tradicionalmente se ha medido a partir de las citas. Yo lo llamo impacto citacional. ¿Qué tanto ha sido usado mi artículo, mi conocimiento, mi pieza de producto de investigación científica para construir un nuevo conocimiento o conocimiento similar? ¿Y a qué me refiero con similar? Pues que sean publicaciones académicas revisadas por pares, ¿no? ¿Eso cómo se hace? ¿Cuál es la fórmula general? Tienen sus particularidades, pero generalmente tiene que ver con esto. Con un conteo de las citas para un periodo X de tiempo y se divide por la cantidad de documentos publicados en ese mismo periodo. De esta forma se hace una aproximación, porque no es el impacto, pero sí es una aproximación al impacto que tiene que ver más con la difusión de ese conocimiento que se ha generado. Hay diferentes métricas que en su fórmula general utilizan esta que yo acabo de mencionar. El factor de impacto, por ejemplo, ese periodo X de años es de 2 años. Para Chimago es de 3 años. Para SNP es de 3 años. Y para Sitescore es de 4 años. Recuerden que estas medidas, estas métricas no son para personas, son para revistas. Es decir, esto no se le aplica ni a los investigadores, ni a las universidades, ni a los grupos de investigación. Yo no puedo hablar del Sitescore de la Universidad de Quito. No se puede hacer. Aquí hay que mencionar otro par de cosas y es que tanto Chimago como el SNP son dos métricas que además de lo que ya mencioné, ponderan por área del conocimiento. Entonces sus fórmulas son mucho más complejas que esto de acá, aunque este es su principio, pero además de eso contemplan la diferencia de fenomenológica, digamos, que existe entre las ciencias, entre las áreas del conocimiento, y por eso pondera por las citas esperadas por cada área del conocimiento. Bien, hablemos entonces ahora del impacto que no es necesariamente citacional. Algunos sí y otros no. Y es lo que ya hemos hablado de lo que conocemos hoy día como las métricas alternativas. Y algunas de estas métricas se van directamente a tratar de documentar el impacto. ¿En dónde, por ejemplo? En patentes, en software, en políticas públicas y en protocolos médicos. ¿Cómo se hace eso? Porque se cuentan las citas, volvemos otra vez a las citas, en estas tipologías de documentos. Entonces, de esta forma, yo ya tengo una visión mucho más clara del impacto en esto, sí, porque es conocimiento científico que se ha aplicado a instrumentos de impacto social directo, ¿no? El software, las patentes son impacto tecnológico, mientras políticas públicas y protocolos médicos, los protocolos médicos pueden ser sociales o técnicos y las políticas públicas claramente van a ser en su mayoría impactos sociales, aunque no necesariamente. Y por supuesto también tenemos algunas de las métricas alternativas que dan cuenta del uso que se le da a esos productos de investigación. Y aquí vamos a ver básicamente dos categorías que yo he tratado como de definir, una que tiene que ver con la apropiación del conocimiento y otra que tiene que ver con el uso directo del conocimiento. Y en la de apropiación tenemos las menciones y aprobaciones, deditos arriba, deditos abajo, estrellitas, en redes sociales. Entonces,
algún artículo escrito por alguno de nosotros se menciona en Twitter o en Facebook o en alguna de las redes sociales y se habla bien o mal o se califica bien o mal, y estas métricas son capaces de colectar esa información para estos artículos. Y el otro es el uso directo del conocimiento. Entonces, como por ejemplo Wikipedia contempla citas de artículos científicos o lo mencionan en algunos blogs científicos, o se lleva a gestores de referencia u otra gran cantidad de posibilidades de medir el uso por métricas alternativas. Entonces, digamos que esto termina convirtiéndose en ese panorama general que hablamos de estas tres características que son importantes cuando estamos haciendo una evaluación para escoger la revista en donde publicar. Ahora bien, nosotros, como les mencionaba, podemos tener información del editor, y en las páginas de las revistas ellos nos dicen, el editor nos dice cuáles son las áreas. Podemos analizar el contenido de esa revista para saber cuáles son los temas específicos de investigación. Tenemos que ver el modelo de negocio editorial, seguramente. ¿Cuáles son los tiempos de revisión y publicación? Estas dos cosas terminan estando relacionadas, porque si el modelo de negocio hace que la gente, por ejemplo, no tenga que pagar, pues uno esperaría que llegaran más artículos, por lo tanto, los tiempos de revisión y publicación pueden ser más demorados, por ejemplo. Las dinámicas de publicación, de cómo son las publicaciones en el tiempo, cómo han sido esas publicaciones en el tiempo, si el número, la cantidad de artículos ha sido constante o no, la dinámica de las visualizaciones, qué tanto se están revisando, visualizando esos resúmenes de esos artículos en plataformas como Scopus, por ejemplo, lo cual me va a indicar qué tanto interés está generando el título o la búsqueda que se hace en Internet. Me está enviando a la gente a encontrar este artículo que al parecer va a tener muy buena aceptación. Sin embargo, esto no se cristaliza, no se materializa hasta que no se convierten esas visualizaciones en citaciones. Y por supuesto las métricas de cuantiles. No fíjense que está la N en rojo, porque no estoy hablando específicamente de cuartiles. Estoy hablando de los cuantiles, en donde los deciles, los percentiles y los cuantiles son medidas que se pueden obtener de las revistas para saber dentro de su área específica de temática en qué posición se encuentran de acuerdo a una evaluación, pues, de algunas características de medición. Bien, pero si usted tiene su manuscrito ya escrito, si usted ya escribió el artículo y lo que le está buscando es en qué revista ponerlo, pues entonces yo le sugiero que utilice algunas de la información que tiene en su manuscrito. Por ejemplo, hay sistemas de información que generan recomendaciones de revistas basadas en sus resúmenes o en sus títulos y resúmenes. Pero también le recomiendo que haga un análisis de las referencias que utilizó. Haga un conteo en una tabla dinámica de qué revistas fue las que utilizó en las referencias de su artículo. Y seguramente allí va a encontrar algunos indicios sobre qué revistas publicar. El tema de investigación, los temas de investigación de su artículo, esto es muy importante para buscar revistas que hablen del mismo tema. Las áreas de investigación, lo mismo. Y una pregunta que quiero que ustedes se hagan: ¿qué tanto están utilizando los datos de investigación para ser públicos, para dejarlos públicos? Hay áreas del conocimiento en donde yo sé que esto es esencial. Por ejemplo, en genética, si usted no ha publicado su secuencia en GenBank, no la ha depositado en GenBank, es imposible que casi que salga su artículo. Pero, por ejemplo, para biología estructural, las estructuras de moléculas también tienen que estar publicadas ya en Protein Data Bank, y de hecho usted tiene que someter el artículo con el identificador que le proporcionaron en la base de datos. Entonces, esto es bien importante. Pero ¿por qué les estoy hablando de datos de investigación?
Pues básicamente porque nosotros nos hemos dado cuenta que los artículos que tienen asociados datos de investigación, que la gente puede consultar los datos de investigación, bien sea o porque la revista lo permite o porque ustedes hacen una referencia a esos datos, porque tienen los datos de forma pública en Mendeley, por ejemplo, o en algún otro repositorio particular, el de la universidad, o algún repositorio específico de un área del conocimiento, como los que les acabo de mencionar, pues tienen más impacto, pero muchísimo más impacto, cerca de un 20% más de impacto que un artículo de las mismas características que no tenga datos de investigación. Entonces los invito a que piensen en este aspecto que puede ser interesante para ustedes hoy día. Bien, y vamos a hablar un poco de los modelos de acceso y de financiamiento editorial, en donde siempre hay preguntas, siempre hay inquietudes y por eso lo quise traer a colación. Entonces, básicamente tenemos dos modelos de financiamiento. ¿De qué financia esos modelos? Los costos editoriales de preservación, mantenimiento, distribución y disponibilidad de las revistas. Entonces, esto se puede hacer de dos formas. Uno, en donde las personas que leen la revista pagan una suscripción anual y cubren esos costos. Usualmente esto lo hacen las instituciones, las universidades, las bibliotecas, cubren esos costos para las revistas científicas de suscripción. Y el otro modelo es el modelo que llamamos de acceso abierto, que no es único. Ahora vamos a entrar a ver en qué consiste. Pero ¿en qué consiste este modelo en general? Los lectores tienen acceso inmediato al texto apenas es publicado. Esa es la característica común del acceso abierto. Ahora, esto tiene unos matices que ya vamos a ver. En la suscripción, los lectores pagan una suscripción o alguien la paga por ellos para poder leer. O esa es una opción. O leen los preprints de esas publicaciones o esperan a que pase un tiempo que se llama el tiempo de embargo para poder acceder al artículo. Entonces, vamos a entrar por el modelo de suscripción, que es el más sencillo de entender. Ya dijimos, entonces, se cubren los costos editoriales y entonces la persona que publica, el autor de un artículo, no tiene que pagar absolutamente nada para ser publicado en estas revistas. Entonces usted lo único que tiene que hacer como autor, es enviar su artículo, que tenga la revisión apropiada, las correcciones que le hagan, y si pasa todos estos filtros que ya hemos hablado de calidad, pues su artículo va a ser publicado. Como lector, tiene que tener acceso a la suscripción. Ahora bien, como autor, usted, si la revista tiene un modelo de Green Open Access, y aquí les quiero comentar que todas las revistas de la editorial Elsevier que son de modelo de suscripción, por lo menos son Green Open Access. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede practicar el autoarchivo. Y en ese autoarchivo usted puede publicar versiones diferentes a la final, al PDF final que saca la revista, y las puede poner en repositorios, por ejemplo, repositorios institucionales, o en Mendeley, bueno, en otros sitios, para que la gente los consulte en una versión preliminar. Pero, sin embargo, si usted publicó y ya pasaron de 12, para algunas revistas 12 meses, para otras 48, y el tiempo de embargo ha finalizado, pues ese artículo ya está en acceso abierto. ¿En qué tipo de acceso? Green Open Access. Eso es lo que se llama Green Open Access. Ahora, Green Open Access no es un modelo de financiamiento editorial. O sea, ustedes no van a encontrar en una revista que dice, ay, esta es Green Open Access. No. Van a encontrar que es de acceso abierto o de suscripción. Bueno, ahora vamos al acceso abierto. Entonces hay diferentes modalidades o rutas. Como les decía, acá los lectores son los que tienen acceso inmediato a la publicación, a diferencia
del modelo por suscripción. Pero la otra diferencia es que en el acceso abierto usted puede tener que pagar un valor que se llama Article Processing Charge, conocido también como APCs, para publicar o no. Entonces hay dos modelos, en el que usted paga un APC y en el que no paga un APC. Vamos a hablar del modelo en el que se paga un APC, que se conoce como Gold Open Access o Ruta Dorada. En este modelo, usted envía su manuscrito y le toca pagar un dinero para que le procesen su manuscrito para todas estas cosas de calidad que vimos anteriormente. Y la licencia de uso usualmente es una licencia de uso Creative Commons. Esto para la ruta dorada. Ahora hay otra ruta que se llama la ruta diamante. Esa ruta diamante es súper poderosa en Latinoamérica y yo me atrevería a decir que es tal vez un sello distintivo de las revistas latinoamericanas, porque nuestras revistas institucionales son de tipo o de tipología o de modelo de negocio diamante. ¿Y en qué consiste este modelo? Pues que ni el que escribe ni el que lee tiene que pagar ningún costo para acceder a las publicaciones. Fantástico. Eso es lo que todos queremos. Sin embargo, esos costos editoriales los tiene que cubrir alguien. Usualmente lo cubren las universidades, asociaciones profesionales o por filántropos que están muy interesados en su proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que de todas formas hay que hacer este trabajo. Y este trabajo, perdón, este trabajo de acá tiene un costo. La gente que hace esto tiene que comer y vivir. Entonces, tiene un costo definitivamente. Bien, entonces, estos son la ruta dorada y la ruta diamante. Ustedes van a encontrar también en la terminología una cosa que se llama Bronze Open Access o bronce. ¿Qué es Bronze Open Access? Son revistas, son artículos, perdón, y revistas completas que están de libre acceso. Es decir, usted entra a la revista y va a encontrar que puede descargar los artículos sin pagar absolutamente nada. Sin embargo, ni en el artículo ni en la revista dice claramente cuál es el tipo de licencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de los permisos que usted como autor otorga o no? Bueno, aquí no lo sabemos. Entonces, esas revistas o esas publicaciones Bronze Open Access son muchísimas. De hecho, de todo el porcentaje de artículos de acceso abierto, la mayoría son Bronze Open Access, en donde no sabemos cuál es la licencia, lo cual genera una restricción automática, y es que yo no sé si yo puedo utilizar estas publicaciones o no. Y toca entrar a hacer la averiguación, básicamente. Pueden llamar al editor o pueden escribirle al autor directamente para saber, para lograr entender este modelo, pues para cada una de las obras. Y hay un modelo que es el modelo ilegal, que se llama Black Open Access, en donde se violan claramente la ley de derechos de autor y pues es un modelo ilegal. Ahora, ustedes ven acá en la mitad una cosa que se llama híbrido. Hay algunas revistas, como lo vamos a ver ahora más adelante, que dependiendo de lo que usted quiera, le reciben el artículo en modelo por suscripción o el modelo de ruta dorada de Gold Open Access. Eso quiere decir que dependiendo de lo que usted quiera hacer, puede publicar en esa revista utilizando cualquiera de los dos modelos, lo cual es pues muy conveniente para las personas. Sin embargo, esto genera un poco de suspicacias porque cuando uno ve la revista en total, uno no sabe si la revista es Open Access o no y qué cosas son Open Access y cuáles no, y le toca estar entrando a revisar artículo por artículo y no sabe en cuál artículo puede adquirir sin tener que pagar y cuál no. Entonces, esto ha generado un modelo recientemente que se llama el de revistas espejo, en donde es el mismo título con el mismo comité editorial, pero una revista se llama, por ejemplo, Toxicon
y la otra se llama Toxion con X. Una de ellas es por suscripción y la otra de ellas es por acceso abierto. El mismo equipo editorial, la misma revista, solo que se separan en dos títulos distintos, aquellos que van por Open Access de aquellos que van por suscripción. Y este es más o menos el panorama de financiamiento y de acceso de las revistas. Recuerden que sus preguntas las pueden ir consignando en la sección de preguntas y respuestas. Bien, ahora vamos a ver algunos hitos en la historia editorial y del acceso abierto, porque yo creo que es importante tener claridad también de cómo ha sido la historia, cómo hemos llegado desde los principios de la humanidad en donde quisimos generar documentos en serie hasta básicamente el panorama de hoy día. Bueno, entonces, lo primero es decirles, contarles que seguramente esto ustedes ya lo saben, por supuesto. 440 años antes de Cristo, en el Imperio Romano ya había unos sellos de arcilla. Entonces eran unos sellitos con los cuales se podían replicar algunos textos. Esto está muy lejos de ser una imprenta, por supuesto. En el año 1000, en China, Bi Sheng inventa la imprenta de tipos móviles, pero son cerámicos. Por lo tanto, el desgaste es pues supremamente rápido. Pueden encontrar esta referencia pues en internet. Hasta del año 1000 hasta el año 1450, casi 400 años después, aparece la imprenta de tipos móviles metálicos, que es el gran aporte de Johannes Gutenberg a el mundo científico en general. Y esto cambia por completo el planeta. Recuerden que la Edad Media, que fue una edad que se llama de oscurantismo, por eso le sigue el Renacimiento, se caracterizó por ocultar los documentos científicos, ya que los documentos que se les distribuía o se les permitía tener acceso a la comunidad en general, por lo menos en el mundo occidental, eran textos sagrados, documentos sagrados como los evangelios. Y después y esto se transcribía a mano. Cada vez que alguien escribía una Biblia, tenían que escribirla a mano. Por eso había abadías llenas de monjes, básicamente transcribiendo libros a mano. Mucho trabajo. Por eso el invento de Johannes Gutenberg es tan importante. De 1450, desde 1450, cuando aparece esa imprenta de tipos móviles, hasta 1665, que es la primera publicación, la primera revista científica, no la primera publicación, pero sí la primera revista científica serial, perdón, pues es mucho tiempo, claro. Y en abril 10, ustedes lo van a ver en verde, los temas que tienen que ver básicamente con derechos de autor e impresión, en letra verde, hasta abril 10 de 1710 aparece lo que se conoce como el manifiesto de la reina Ana, la reina Ana I de Inglaterra, y se llama An Act of Encouragement of Learning by vesting the copies of printed books in the authors of purchasers of such copies during the times therein mentioned. Y esto es el estatuto de la reina Ana, es el esbozo de lo que después se convertirían tanto en los derechos de copia como en los derechos de autor. La historia alrededor de esto es muy interesante, tiene amantes incluidos por si quiere alguno entender por qué esto apareció. No fue precisamente por amor a la ciencia. La primera revista por suscripción, con el modelo de suscripción, por lo menos reportada en Inglaterra, se llama The Scots Magazine. Y esta revista todavía se imprime. Su primer número es de 1739. Y este modelo de suscripción
para poder financiar el trabajo que requiere hacer una revista ha permanecido en el tiempo básicamente hasta que, eh, hasta que aparecen las licencias de Creative Commons en el año 2000. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todo el tiempo que hemos vivido con estos modelos. En septiembre 9 del 86 se firma el Tratado de Berna, en donde se contemplan los derechos de autor. Esto es muy importante, hasta 1886. Es decir, trabajamos eh, como planeta, como comunidad, sin unas directrices globales hasta 1886. En naranja, en letra naranja, van a encontrar algunas de las métricas para revistas, pero voy a tratarlas después. Es importante que sepamos cuál es la influencia que ha tenido el software libre dentro de todo este movimiento de acceso abierto. Y por eso es indispensable mencionar a Richard Stallman, que en el 83 lanza el GNU Project, que habla de free software, pero como él mismo lo dice, free as freedom y no free as free beer. Es decir, porque en inglés free es la misma palabra para libertad y para gratis. Sin embargo, en nuestro idioma sí hay una clara diferencia. Y estamos hablando de software libre, no de software gratis, con la acepción de GNU, que es el movimiento de Richard Stallman. Este movimiento cobró muchísima fuerza, un movimiento reaccionario de muchísima importancia, que en 1991, a partir del lanzamiento del kernel de Linux por Linus Torvalds, se materializa en el primer sistema operativo de software libre. Todo este movimiento empieza a tener algunos matices, empieza a madurar, y algunos hablaban de que las libertades tenían que ser absolutas, como Richard Stallman, y otros como Eric Raymond, que en su publicación de Cathedral and the Bazaar da inicio al movimiento de open source, no de open access, pero sí de open source. Y estamos hablando de source, pues estamos hablando del código fuente del software. Entonces, fíjense cómo esto va paralelo a una serie de aspectos interesantes. Este dato de Archive es importante porque se establece Archive como el repositorio de artículos de física, de preprints, de artículos de física, en los laboratorios de Los Álamos. Entonces, fijémonos cómo el movimiento tanto de software libre como el de acceso libre va teniendo sus primeras puntadas. Archive, entonces ustedes se dan cuenta que es un movimiento de almacenamiento de repositorios de preprints que aparece muchísimo antes de que estuviéramos hablando de Open Access. En la Universidad de Siracusa se publica la primera revista de acceso abierto, que es la New Horizons in Adult Education. Esta es la que consideramos la primera revista en acceso abierto, o sea, hasta el 97 aparece un modelo editorial diferente al modelo de suscripción. Algunos de ustedes seguramente incluso ya habían nacido. En 1998, fíjense que Cielo aparece. Cielo significa Scientific Electronic Library Online y aparece en Brasil. O sea, esto es una iniciativa latinoamericana que hoy día puede ser una de las más grandes del mundo en acceso abierto, y no solamente en acceso abierto, sino en acceso abierto diamante. En el año 2000 aparece la Public Library of Science Plus, que es esta editorial que genera publicaciones en el área de las ciencias biológicas. En el 2001, Creative Commons, con una serie de licencias que nos permiten escoger esos derechos, como les mencionaba anteriormente. El febrero 14 de 2002 se firma el Budapest Open Access Initiative. En 2003
el Bethesda Statement of Open Access Publishing. En el 2010, estamos hablando de 2003 a 2010, sale el Bills List, que habla de las revistas Open Access predadoras. En 2011, Alexandra Elbakian lanza Sci-Hub. En 2014 se hace la Declaración de Lyon para Acceso de Información y Desarrollo, y en 2018 se presenta el Plan S por la Coalition S, que busca que todas las universidades europeas, la investigación europea, publique en Open Access. Ahora, miremos un poco de las métricas. Fíjense que las métricas de revistas aparecen en 1975 con el factor de impacto que fue diseñado por Eugene Garfield, que murió hace algunos pocos años, en 2017. En 2009 se presentan otras dos métricas, pero desde el 75 hasta el 2009 prácticamente las únicas métricas que habían eran las derivadas de este factor de impacto. Por eso todo el mundo habla del factor de impacto, pero es que el factor de impacto es una métrica particular. Sin embargo, se volvió un genérico para hablar de impacto de revistas. Pero esto es como decir, como cuando la gente pide una Coca-Cola, pero no está pidiendo una Coca-Cola, sino está pidiendo otra gaseosa, otra bebida gaseosa. Entonces, en 2009, Félix de Moya y colaboradores presentan el Chicago Journal Rank, y Henk Moed en la Universidad de Leiden presenta el Source Normalized Impact per Paper, conocido como SNIP, también otra medida. Estas dos ponderan por área del conocimiento, como ya les mencioné, y en 2016, hasta 2016, aparece SiteScore como otra medida adicional propuesta por el Sevier para medir las revistas. Vamos a ir rápidamente a esto. ¿Qué productos de investigación? ¿Qué tienen que ver los productos de investigación y las disciplinas? Dependiendo de la fenomenología, de la epistemología de las áreas del conocimiento, los investigadores publican más de un tipo de publicaciones que de otras. Entonces, por ejemplo, en ciencias biológicas, físicas, se producen más artículos de journals. En ciencias humanas, artes y humanidades, ciencias sociales, artes y humanidades, el preferencial había sido los libros, o ha sido los libros. Sobre todo en artes, los libros siguen siendo el producto de investigación más popular. En áreas relacionadas con la tecnología, como las ingenierías, las ingenierías de software, de computación, los artículos, pero en conferencias, en simposios, en seminarios. Y hay otros tipos de productos que no son literarios, por ejemplo, los performances, las presentaciones, o los conciertos, o las exposiciones. Pueden ser productos de investigación que no tienen nada que ver con literatura científica, es decir, que ni siquiera entran dentro de revistas. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta, porque las citas y las tipologías son diferentes dependiendo del área del conocimiento, y esto es muy importante tenerlo claro. Bien, ahora hablemos un poquito de la representación del conocimiento. Scopus es un sistema de información que contempla más de 5.000 editores y más de 105 países. Cubre publicaciones que en texto completo están en 40 idiomas diferentes, aunque Scopus solamente contempla las referencias, los resúmenes, las palabras claves, no el texto completo. Es un índice que le dice a usted dónde está el artículo. Y ustedes pueden ver la cantidad de revistas, de títulos activos que hay por cada área y por cada tipología de estas tres principales de artículo, perdón. Esto está actualizado a octubre 30 de este año, estas cifras. Y hablábamos de la gran cantidad de información que hay en el mundo. Bueno, los invito a que piensen
cuántas publicaciones se han generado en el mundo que estén indexadas en Scopus. Bueno, Scopus se cree que tiene indexadas cerca de la mitad de las revistas científicas del planeta, solamente la mitad. Entonces, entre 2015 y noviembre 24, ¿cuántas publicaciones creen que han sido indexadas en Scopus? Pues miren, son 18, casi 19 millones de publicaciones en 5 años. Bueno, en casi 5 años. 116 millones de citas. 17.8 millones de autores. Si vemos esto dentro del panorama latinoamericano, tenemos casi 1 millón de publicaciones, 914.000, 5 millones de citaciones y 1 millón de autores. Y para el Ecuador, el panorama son, en estos 5 años, 22.000 publicaciones, 119.000 citas y cerca de 25.000 autores diferentes. Esto para que ustedes se hagan una idea mental de la cantidad de información que hay y el montón de revistas. O sea, esto no es una tarea fácil y por eso necesitamos generar estrategias que nos permitan acercarnos a este conocimiento y una de ellas son las métricas para las revistas. Entonces veamos, por ejemplo, que el SiteScore, como les mencionaba, es la cantidad de citas a la fecha sobre, bueno, en un periodo de tiempo, sobre la cantidad de documentos en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, para esta revista, el SiteScore de 2019 es el conteo de las citas entre 2016 y 2019 sobre el conteo de documentos entre 2016 y 2019. Y esta revista, ¿cuántas citas tuvo? 9.605. ¿Y cuántos documentos publicó? 681. Por eso su SiteScore es 1000, perdón, ¿cuál 1000? Es 14.1. En Scopus, ustedes, si ven esto en azul, pueden picar y encontrar las 9.605 referencias, citas, perdón, y las 681 documentos. Y calcula lo que va corrido del año. Entonces, la última actualización fue el 7 de julio cuando hice estos slides y ya iba por 12. Y estos son los valores que llevaba. Muy bien. SiteScore, recuerden que le da 4 años de chance para colectar citas a una revista del 2016 al 2019, por ejemplo, para mirar su impacto en 2019. Y a 5 tipos de documentos: artículos de investigación, artículos de revisión, proceedings de conferencias, artículos de datos y capítulos de libros. Estos son los tipos de publicaciones que entran en ese cálculo. Ahora, SiteScore no es solamente este valor absoluto. Con este valor se generan varias métricas secundarias. La posición relativa de una revista, lo cual nos dice entonces que esta revista, por ejemplo, es la número 1 de 334 en esta área, es la séptima de 431 en esta área y es la 12ª en esta área. Entonces es muy importante. Cuando estén en un percentil 98, por ejemplo, como este de acá, quiere decir que está la revista en el 2% superior en su campo temático. Eso es lo que quiere decir cuando uno interpreta estos datos. Y por supuesto el SiteScore Rank and Trend, en donde usted puede ver el listado de las revistas para un área temática en específico, de las áreas que están descritas en la taxonomía del conocimiento que presenta Scopus, que se llama All Science Journal Classification. Entonces, por ejemplo, la 14ª, se dice que una revista es la 14ª de 63 en una categoría, por ejemplo, en antropología o historia. Entonces, en esto consiste el SiteScore Rank. La otra medida del SNP, el Source Normalized Impact per Paper, como su nombre lo indica, pues nos da el valor normalizado por área del conocimiento para ese artículo. Ustedes en las revistas van a encontrar el SiteScore, el SJR y el SNP, las tres a la vista, para que puedan hacer una comparación. Entonces, esta revista que tenía 14.1 de SiteScore, además de eso, tiene un SNP de 2.081. Recuerden que para SNP son 3 años de colecta de citaciones y que fue generado por la Universidad de Leiden.
Para el Chimago Journal Ranking, porque Chimago es un instituto, se llama Instituto Chimago, y tienen su Journal Ranking, pero también tienen el de University Ranking, el de Institute Ranking, bueno, tienen varios rankings. En este caso, Chimago utiliza una fórmula más compleja de poder hacer ese cálculo que tiene que ver con el prestigio de la revista. Entonces, también normaliza por áreas del conocimiento y es un poco más difícil de calcular. Entonces, ustedes en Scopus van a poder ver el SiteScore por año de una revista. Entonces, ustedes van a poder ver acá cómo ha ido aumentando hasta 14.1 este, por ejemplo. Pero también van a poder ver el Chimago Journal Rank y van a ver si ha disminuido o aumentado, o el SNP también cómo ha ido avanzando. Otras métricas que pueden encontrar ustedes son las citaciones crudas, brutas, anuales, el conteo de citas por año. Entonces vamos a ver para esta revista cómo ha sido ese conteo por año que no habla precisamente de forma completa y tajante sobre el impacto. Aquí están las publicaciones por año de esa revista. Otra cita que es muy interesante es el porcentaje de artículos que no se citan por año. Entonces vemos cómo para esta revista ha estado por debajo casi que del 5%, por supuesto, a excepción del 2020, pues donde todavía no puede haber citas, por eso está el número así de alto. El porcentaje de artículos de revisión por año. Entonces, ¿cuántos artículos de review tiene esa revista por año? Esto también es un valor que les puede a ustedes hacer pensar si la revista es de pura investigación o no tanto. ¿Cómo analizo yo estas revistas? Bueno, yo les voy a presentar cerca de cuatro herramientas con las cuales podemos hacer esta evaluación de revistas, pero antes de eso quiero ver si hay algunas preguntas que podamos contestar en el momento. Entonces, saludan desde La Guajira, muchos saludos, pero pues no es una pregunta. Los índices, ¿cómo se relacionan con las revistas de alto impacto? Los índices, es que las revistas de alto impacto, como lo mencionaba Jonathan, son las revistas que tienen los valores más altos de estas métricas que hemos hablado. Los índices llevan el registro de estas métricas. Entonces, los índices, por ejemplo, Scopus. En Scopus usted encuentra los valores de SJR, de SNP y de SiteScore. Y así usted puede identificar las revistas de alto impacto. Esta sería como la relación, Jonathan. Jenny, una de las dificultades para aplicar a una revista de alto impacto son los tiempos de revisión y publicación. Frente a esto, ¿cuáles son las mejores alternativas? Ahora lo vamos a ver, Jenny. Voy a dejar su pregunta aquí porque no la he contestado todavía. ¿Un browser Open Access puede ser de alto impacto? Sí, el modelo de editorial no tiene nada que ver con el impacto, Jonathan. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuánto tarda en publicar una revista Open Access? Tiene que mirar cada una de las revistas, Mauricio. En las revistas dicen cuánto tiempo se demoran en publicar. Denis Sotomayor me pregunta, buenas tardes, gracias a usted también. ¿Por qué a veces es bastante complicado acceder a publicar en una revista y por qué es tan caro publicar? Como ya mencioné, Denis, no es tan caro publicar si usted publica en modelo de suscripción. De hecho, es gratis. O en modelo Diamond Open Access. Entonces, si usted está hablando de Gold Open Access, tiene que ver con los costos de APC, pero no necesariamente. Y Gold Open Access es solamente uno de los modelos, como usted acaba de ver. Verónica, muchas gracias. ¿Cuál es la revista de más impacto a nivel América Latina? No lo sé, Ángel. Tendríamos que hacer el listado de las revistas latinoamericanas y mirar cuál es el de mayor impacto, pero además me tiene que decir, Ángel, de mayor impacto en qué índice, con qué métrica. Si la quiere con factor de impacto o con SiteScore o con SNP o con Chimago. Si quiere ver en Chimago, entra a Chimago y ahí lo puede ver. Si lo quiere ver en Scopus, pues también puede hacer la búsqueda usted mismo.
Latindex, no sé qué es Latindex. Latindex es tipo cielo. No entiendo la pregunta, José. Por favor, para que la haga un poco más detallada. Buenas tardes. En Scopus es la métrica de crecimiento científico de la información. No entiendo la pregunta, Iván. Buenas tardes. En Scopus está la métrica del crecimiento científico de la información en Colombia. El crecimiento científico. En Scopus usted encuentra los datos del crecimiento de publicaciones científicas, pero no del crecimiento científico. De las publicaciones científicas que están indexadas en Scopus, de hecho, que no son todas las publicaciones científicas. Eso es lo que usted va a encontrar allí. Ok. Para el caso de Colombia se usa el índice Publindex, que pertinencia tiene actualmente comparado con los índices que está presentando. Pues Giovanni, es el índice de Colombia. Entonces es un índice de nivel nacional y tiene la pertinencia que mencioné con respecto a los índices anteriores. Corroboran cierto nivel de calidad de las editoriales. Entonces usted como lector sabe que alguien ya hizo esa tarea que si no, de otra forma le tocaría hacerla a usted. Esa es la pertinencia de los índices. Irma Leticia, gracias por este año de interesantes pláticas. Gracias, Irma. Latindex es una base de datos tipo cielo. Es que no sé a qué se refiere con base de datos. Latindex es un sistema de indexación de revistas latinoamericanas o iberoamericanas. Y Cielo también, pero funcionan diferente con respecto a los criterios de ingreso de las revistas para Latindex y para Cielo. Si usted quiere tener detalles de cuáles son los requisitos, tiene que mirar los requisitos para ingreso a Latindex de una revista y los requisitos de Cielo para una revista. Son similares, pero no son iguales. Bien. Entonces, vámonos hacia ver estas herramientas que tenemos para encontrar algunas de estas métricas que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, el Journal Finder. Bueno, entonces aquí tienen un código de barras en 2 dimensiones. Si quieren con su celular, apunten a ese código de barras y los va a llevar a la página de Journal Finder para que ustedes encuentren esta herramienta en vivo y en directo. O busquen en Google Journal Finder, sencillamente. Entonces, ¿cómo funciona el Journal Finder? Básicamente es una herramienta de recomendación que les va a proporcionar datos editoriales y va a utilizar los datos de su manuscrito ya escrito para hacerle recomendaciones de revistas. Entonces, lo primero que tiene que tener usted es un manuscrito. O sea, ya tiene que haber escrito el artículo. Y ya con el artículo escrito, pues usted copia el título del artículo, el título que le quiere poner, el resumen, y aquí va a escoger algunas palabras. Y las áreas de investigación, pero estas áreas no son las áreas de investigación cualquiera, sino las de la categoría ASJC, que son las mismas de Scopus. Bien, entonces usted ingresa esos valores allí y va a verse una cosa como esta, en donde, por ejemplo, aquí ya está digitado el texto, este otro del resumen. Aquí hay unas palabras claves, Cocoa, Cocoa Beans, las áreas en las que quiero que busque las revistas y le digo que me las busque. Entonces me las va a buscar y me va a hacer unas recomendaciones. Aquí está la pregunta. Voy a responder entonces aquí la pregunta de Jenny con respecto a los tiempos de revisión y publicación. Entonces, sí, evidentemente algunas revistas tienen tiempos de publicación largos y otras cortos.
Entonces, fíjense que aquí en Journal Finder yo puedo incluso escoger cuántas semanas estoy yo dispuesto a esperar. Y él de esas revistas va a filtrar aquellas que cumplan con esas características que yo le puse. Y además me muestra el histograma. Entonces me dice, por ejemplo, que la mayoría de las revistas de este tema que yo estaba buscando de cacao y estas cosas, pues está alrededor de 6 semanas. Fíjense que aquí está la barra más grande. Y que después hay menos revistas que se demoren más tiempo. Pero también hay muy pocas revistas que se demoren una semana. Entonces, de esta forma yo puedo entender cómo funcionan los tiempos de estas revistas. Una cosa que tengo que decir es que Journal Finder, como son datos editoriales, solamente podemos tener los datos del Sevier, que son las revistas que tiene el Sevier. Yo no, como el Sevier, yo no puedo ir a pedirle esa información a otras editoriales, pues porque no la entregan. Entonces, o a las universidades, eso no lo proporcionan, entonces solamente van a encontrar esta información para las revistas que son de la editorial Sevier. Y además, perdón, pero esto era el site-score. El tiempo de publicación, fíjense que aquí está que la mayoría de revistas están con un tiempo de publicación de, no sé, parecen ser como 3, 4 semanas. Y el tiempo de la primera decisión, aquí yo lo escogí de 6 semanas. Entonces, tiempo 6 semanas de primera decisión para saber si está rechazado o no, y tiempo de publicación de 12 semanas. Pero esto yo lo puedo mover y configurar como yo quiera. Y aquí tengo algunas métricas, el site score y el factor de impacto. Y puedo ver cómo es la distribución de esas revistas con respecto a estas dos métricas para yo poder detectar pues dónde estoy tomando las de mayor impacto. Entonces las revistas de mayor impacto pues son más pocas y están por acá. Entonces usted puede escoger qué tanto impacto quiere en que le sugieran las revistas. Y fíjense que aquí, además de eso, me habla del modelo de negocio. Entonces, fíjense que el impacto no tiene nada que ver con el modelo de negocio, el modelo editorial. Y me dice, bueno, ¿usted quiere buscar en revistas Open Access o solo suscripción? El que me estaba preguntando antes que si costaba mucho. Pues nada, si uno no tiene dinero, pues quita Open Access y deja solo suscripción y le van a aparecer todas las revistas en donde no tiene que pagar un solo centavo para publicar. Y mueve este slide al mayor impacto, este slide al mayor impacto, y allí va a tener, y mueve este otro para acá, para que le queden solamente esta franjita de las de mayor impacto y que usted no tenga que pagar dinero. Y así escoge usted la revista de mayor impacto que no le cueste nada. Pero además de eso, bueno, me dice que me va a sugerir 12 revistas. La primera de ellas es Food Bioscience, y Food Bioscience tiene ambos modelos. Esto es importante que ustedes lo vean aquí. Aquí me da una métrica que me dice qué tanto ese texto de mi resumen tiene que ver con la revista. Me dice que son 2 rayitas de 5, o sea que es poquito. O sea, es posible que me vayan a devolver ese artículo allí. Y aquí tengo cómo ha crecido, en este caso, el site score. Y aquí el factor de impacto, cómo creció y ahora está disminuyendo. La tasa de aceptación, que es el 10%. El tiempo para la primera decisión, 3 semanas aproximadamente, y el tiempo para publicación, 2 semanas adicionales, como lo veíamos acá. Fíjense aquí. Entonces, usted podría tener en 2 meses ya su publicación. ¿Qué otra cosa vemos de la revista? Pues mire, me dice que el APC es de $3,200, carísimo para mí, yo no tengo ese dinero. Entonces voy a publicar en suscripción y en suscripción voy a tener 12 meses de embargo. ¿De dónde leen esta revista? De estos países. Esto es China, Brasil, creo que Tailandia. Y aquí le dice cuáles son las áreas, cuáles son los artículos más recientes y cuál es el alcance de la revista, para que usted no pierda su tiempo aplicando una revista en donde no le van a recibir el artículo. Esta es otro ejemplo. El Journal of Functional Foods. Fíjense que esta revista es solamente Open Access, no tiene modelo por suscripción. Por lo tanto, no le va a salir periodo de embargo y el valor cae drásticamente. $1,750 sigue siendo mucho, pero no tanto como el anterior.
solamente 2 rayitas, al igual que el anterior, el side score, el factor de impacto, la tasa de aceptación, 4 semanas y 3 semanas para las publicaciones. Fíjense cómo, por supuesto, aumentan los tiempos a medida que la revista tiene costos más altos de APC. Pues porque es más trabajo el que hay que hacer. Y aquí hay otra, Journal of Food of Composition and Analysis. Entonces, esta revista solamente tiene una rayita. La palabra que más encontró fue cocoa. El side score, el factor de impacto, la tasa de aceptación 12%, un poquitico más. 5 semanitas para la primera decisión, 3 semanitas para la segunda. Bueno, tiene ambos modelos. El modelo de Open Access vale $3,000. Y el periodo de embargo, si se quiere ir por suscripción, va a ser solamente de 2 años. Lo mismo, información del área, los artículos más recientes, para que usted vea cómo los escribieron y de qué escriben. Bueno, espero haber respondido esta pregunta que me quedaba ahí entre el tintero. Ahora vamos a ir a esta herramienta que se llama Scopus Compare Sources. Esta herramienta, para que ustedes puedan tomarle foto al código de barras, mientras tanto, esta herramienta me permite comparar entre revistas. Es una herramienta que está en Scopus. Me permite comparar entre revistas que no necesariamente son del Elsevier. Aquí son revistas de cualquiera de las 5.000 editoriales, o sea, las 4.999, si quiere, editoriales distintas al Elsevier que están indexadas en Scopus. Entonces, esto a usted le puede ampliar su panorama de visión, porque el anterior vimos que era solamente para revistas de la editorial Elsevier. Entonces, miremos, por ejemplo, esta revista que se llama Food Bioscience, que era una de las que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces me dice cuál es la cobertura, está desde 2013 hasta la fecha, quién es el editor, Elsevier, ya lo habíamos visto, cuáles son sus identificadores persistentes, en qué áreas publica la revista, y me trae un resumen, como les había mostrado, del SiteScore, el CJR y el SNP. Si yo quiero comparar esta revista con las otras que ya habíamos mirado, lo único que tengo que hacer es picar acá en este título que dice Compare Sources. Entonces pico allí y me va a abrir esta página. Y en esta página va a aparecer, como ustedes se dan cuenta, Food Bioscience desde 2013, como me decía, y cómo ha ido creciendo su SiteScore por año. Ojo en el título, porque el título les dice exactamente qué es lo que está midiendo. Entonces es el SiteScore por año y ustedes pueden darse cuenta cómo ha ido creciendo en el tiempo. La página tiene esta casilla que dice Enter Title. Eso es para que ustedes escriban el título de la siguiente revista que quieren evaluar. En este caso, Journal of Functional Foods. Y fíjense que aquí le dice ya seleccionó dos fuentes, Journal of Functional Foods y Food Bioscience. Si le da clic a la X, pues se borra. Y tiene que oprimir el cuadradito naranja para que le aparezca la revista en la gráfica. Entonces, fíjense que aquí ya hay dos convenciones. Está Food Bioscience, que fue la primera que trajimos, y Journal of Functional Foods de segunda en rojo, que fue la siguiente que incorporamos al análisis. Después trajimos el Journal of Food Composition, lo mismo, y vemos cómo se comportan las tres. Entonces, aunque el recomendador nos dijo que Food Bioscience podía ser una muy buena opción, nos damos cuenta que hay dos revistas que contemplan unas métricas más interesantes. Ahora bien, todas las que les había mencionado, ¿no? SJR por año, SDIM por año, citación por año, todas las que ya les había mencionado, pues las vamos a poder ver en comparación para cada una de las revistas que estábamos viendo. Bien, ahora otra pequeña pausa, ahí está la dirección también, Journal Sites, elsevier.com. Es otra herramienta para que ustedes puedan ver algo más sobre las revistas. Journal Sites es solamente para revistas del Elsevier, al igual que Journal Finder, pero van a encontrar diferentes datos. Entonces les va a abrir siempre en esta revista que por orden alfabético es como la primera. Miren que ustedes tienen tres módulos, Impact, Speed y Reach. Y acá en esta
barra de búsqueda van a poder ustedes digitar el nombre de la revista que quieren investigar. Entonces yo voy a investigar esta que se llama Toxicon. Entonces, fíjense que ahí aparece, yo escribí Toxicon y me dice si aquí hay una revista que se llama Toxicon. La selecciono y ya me va a decir, por ejemplo, aquí me va a hablar sobre el impacto. Yo puedo mirar el site score, el impact factor, los 5 years de impact factor. Bueno, en realidad estas métricas que están acá. Cuando yo despliego el menú de impacto, pues me van a aparecer las descripciones de estas métricas que están allí, que ya vimos, por cierto. Pero si usted pica sobre SiteScore, pues le va a traer una gráfica en donde están los histogramas del SiteScore y el percentil de SiteScore que tiene esa revista. Si usted pone el ratón encima de una de las barras, le va a mostrar cuál es el score percentile en SiteScore, cuál es ese valor y cuál es el ranking en el área a la que corresponde esa revista de qué está. Y esta en este caso está de 947, perdón, estas son las citaciones y estos son los documentos, lo cual hace que el SiteScore sea 4.1 y que esté en el puesto 57 y aquí vemos de 116 revistas de esa área, lo cual pues quiere decir que esta revista está de pronto en el cuartil 1, no, en la mitad de las revistas, en el cuartil 3 por ahí, o el percentil 50, depende como usted lo quiera ver. Esta otra es Article Influence and Agent Factor, que es otra métrica que no encuentran ustedes en Scopus, pero sí la encuentran en la herramienta que les mencioné. Y pues tengo los valores y cómo se ha desempeñado en el tiempo, al igual de cómo funcionan con el SJR, solo que el SJR sí está disponible en Scopus. También puedo ver las gráficas grandes de la velocidad de resumen, de revisión, y entonces en verde, el área bajo la curva verde, es cuánto se tardan en la primera decisión, en la revista, y cuánto para la decisión final. Entonces, si usted pasa el ratón y toca los puntos, pues le va a decir exactamente cuáles son esos valores para que usted decida si le sirve o no le sirve esa revista. En el menú de Reach, pues puedo ver tanto los downloads, las descargas, como los autores. Y aquí lo que estamos viendo es el mapa de descargas. Entonces, esta revista, pues ustedes pueden ver en qué países es donde se ha descargado mayoritariamente. Si se paran encima, si pasan el ratón encima de un punto, por ejemplo, aquí me va a decir que en Lesoto tiene este ranking de todas las descargas. Y con respecto a los autores, pues también me va a mostrar cuáles son los autores. Finalmente, les voy a presentar a Saibal, que Saibal es una herramienta que significa Science Value. Es una herramienta que algunas universidades tienen, por ejemplo, en Ecuador la tiene la SPOL, y también les permite analizar revistas. Por ejemplo, esta revista se llama Análisis Político, así se llama la revista. Aquí hay una serie de revistas diferentes, pero escogí Análisis Político. Y vamos a ver algunas medidas de desempeño de la revista, un poco más de lo mismo. 0.5 de SiteScore, el valor de CJR, el valor de SNP. También vamos a poder, bueno, esto me lo muestra para el periodo de tiempo que yo escoja, en este caso 2015 a 2020, los últimos 5 años. Me dice que se produjeron 162 documentos y que aumentó además. Aquí puedo ver toda la lista de las publicaciones, la 162. Tiene 238 y también creció autores. Tiene un impacto ponderado normalizado, el que yo les había mencionado, de 0.29, o sea, el impacto es muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y el conteo de citaciones tiene 107 y 7 en promedio. ¿Qué otras medidas de desempeño podemos tener y poder averiguar?
Miren, por aquí está el histograma de publicaciones, 162 publicaciones y se distribuyeron en los últimos 5 años de esta forma. También usted puede ver en qué cuartiles, cuántas publicaciones y cuándo estuvo en los diferentes cuartiles. Entonces esta revista pasó de cuartil 2 a cuartil 1 en 2018 y en 2019 mantuvo la calificación. Aquí cuartil por Chimago, usted lo puede ver por SiteScore o por SNP también, son diferentes. Y también puede ver cuáles son las publicaciones más citadas. Si usted está empeñado en publicar en esa revista, lea los artículos más citados y compare con lo que usted escribió a ver si más o menos le suena que están en el mismo nivel. Desempeño, ¿qué más cosas? Podemos ver qué tanto se ha visto el resumen en Scopus. ¿Por qué solamente en Scopus? Pues porque Scopus es del Elsevier y es la herramienta que tenemos. Entonces, no podemos mirar los resúmenes en Cielo, por ejemplo. Podemos verlos en Scopus. Mentiras. Sí podemos con las métricas alternativas, algunas cosas de estas, pero estos valores que están aquí son los valores de las vistas de los resúmenes en Scopus. Entonces ustedes pueden ver cuántas vistas han tenido por publicación, por ejemplo, y cuántas vistas en total, lo cual es una aproximación a las citaciones. Entonces aquí tenemos cuántas veces se ha citado la revista, vemos que 117, y por supuesto ustedes saben que las citas maduran como el vino con el tiempo, por lo tanto, revistas de 2 o 3 años, publicaciones de hace 2 o 3 años van a tener las citaciones más altas. Fíjense que esto coincide con la modificación o el tiempo que tienes SiteScore para calcular el impacto de las revistas. Entonces, el factor de impacto solo, estamos en 2020. El factor de impacto solo va a contemplar estos 2 años. SNP y Chimago van a contemplar estos 3 años y SiteScore va a contemplar estos 4 años. Para que ustedes se hagan una idea de cómo funcionan más o menos las métricas. Por supuesto, las citaciones por publicación y esta métrica que es muy importante, que es el File Weighted Citation Impact, que es esa medida de impacto porque normaliza por área del conocimiento y por tipo de documento. Entonces, yo ya con esta métrica sí puedo comparar revistas de medicina con revistas de ciencias, con revistas de antropología, con revistas de psicología, con revistas de artes. Pero a partir de esta métrica que me normaliza por área del conocimiento, y por citaciones esperadas, citas esperadas por área de conocimiento y por tipología de documento. Bien. Otro aspecto importante en Saibal es que yo puedo mirar los temas de investigación. ¿En qué temas se ha publicado en esta revista en los últimos 5 años? Y ordenarlos. Entonces, por ejemplo, hubo 8 publicaciones en estos últimos 5 años de paramilitares, coca y contrainsurgencia. Tiene un share de publicación alto, tiene una prominencia parecer del 70 y tanto por ciento. Y el segundo tema es de movimientos sociales, protestas, el Tea Party, 6 artículos, perdón, y 97% de importancia en el mundo, o de interés en el mundo más bien. Y aquí sigue la lista. ¿Cuántos? 94 temas. Tenemos para verlos en forma de tabla o también tenemos para verlos en forma de ruedita, que es más bonito. Entonces, en forma de rueda, esos 94 temas están representados por estas burbujitas. Estas burbujitas son cantidades de artículos por tema. Entonces, vemos que hay una burbujota amarilla grandota, hay otra más pequeña, hay otra más pequeña, pero hay unas más pequeñas que son solamente un artículo. Aquí, fíjense que yo seleccioné una burbuja que no se diferencia porque es amarillo todo. Entonces, parece una sola masa, pero en realidad son muchas burbujitas aquí. Y este es el tema 2745 que coincide con conflicto civil y rebelión y militares. Y vemos que es un tema con una prominencia, que es una métrica que obtenemos en Saibal, que me dice más o menos cuál es el interés de este tema hoy día en el mundo. Y es de 98 cuando el máximo es 100. Entonces es un tema de altísima importancia. Y vemos que esta revista ha publicado 6 artículos en ese tema y que en el mundo se han publicado 2.842.
Entonces, yo ya aquí puedo hacer análisis incluso de los temas de investigación para entender qué tan pertinente es mi artículo para esa revista en específico. Con respecto a la circunferencia, les puedo decir que cada color es un área de las áreas que les mencioné de esa taxonomía de Scopus ASJC. Entonces, MEDI es medicina, VET es veterinaria, INMU es inmunología, BIO que es biológicas, AGRI es agrícolas, ERTES de la tierra, ambientales, energía, ingeniería, matemáticas, etcétera. Ingeniería química, química, física, matemáticas. Cada una con un color distinto, por eso es que las burbujas tienen un color diferente. Entonces, aunque esta revista es de análisis político, fíjense que hay algunos que han pasado de artes, bueno, pero la revista publica también sobre eso, pero algunos que tienen que ver con medicina y se han movido del área de medicina hacia el centro, se han desplazado, es decir, que estos son temas que son interdisciplinares. Lo mismo estos dos de acá. Entre más cercano esté a la periferia, más disciplinar, entre más movido hacia el centro o hacia un desplazamiento, más interdisciplinar. Muy bien. Y con esto, pues bueno, espero que haya muchas dudas con respecto a estos temas que son de interés pues para muchísimos de nosotros. Entonces vamos a tomarnos estos minutitos para responder otra tanda de preguntas que espero esté muy nutrida y que traten de corcharme. Las preguntas difíciles son más interesantes. Jenny, pero en el histograma de Journal Finder no se ve el nombre de las revistas. Claro que sí. ¿En Journal Finder? Ah, en el histograma de arriba. No, usted selecciona y abajo le van a aparecer el listado de las revistas. En la parte de abajo le aparecen las revistas, Jenny. Jonathan Andrés, para crearse una cuenta en Scopus es mejor usar una cuenta de correo personal o institucional. Institucional, Jonathan. ¿Qué significa periodo de embargo? María Dolores, periodo de embargo es el tiempo que da una revista, digamos que usted tiene que tener suscripción para poder leer un artículo que acaba de ser publicado. Después del periodo de embargo, ya cualquier persona puede leer el artículo. Mientras esté el periodo de embargo, quiere decir que solamente las personas que pagan la suscripción pueden leer el artículo. ¿Podría explicar, por favor, acerca... Voy a poner aquí la grabación.